Muy buena tarde, mi nombre es María Alejandra Cruz Lutín de la Facultad de Ingeniería Industrial en VG Campus Sur y este es el curso de hidráulica. Nos vamos a enfocar mucho más en la presión hidrostática, pero quiero dar a entender de dónde proviene y cómo es que se desglosan las presiones. Comenzaremos con la presión que ejerce el líquido. Sabemos que es la presión termodinámica, que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de energía potencial por unidad de volumen de un fluido, etc. Vamos a definir mejor el concepto de presión en un fluido, que hay varias formas de medir la presión. Comenzamos. Por ejemplo, ya tenemos aquí nuestro ejemplo de la presión termodinámica, que podemos ver un envase, tenemos que ver la temperatura, el fluido está siendo presionado por una válvula o cualquier tipo de objeto, tenemos que ver la masa y el volumen que tiene. Seguimos con la presión media y el pequeño concepto, que es según diferentes direcciones en un fluido. Cuando el fluido está en reposo, está en presión media, coincide con la presión hidrostática. Podemos darnos cuenta que de acá, presión baja, presión media y presión alta, y la profundidad de nuestro frasco. Seguimos con la presión hidrodinámica, también que es una presión termodinámica dependiente de la dirección considerada alrededor de un punto. Dependerá, además del peso del fluido, el estado de movimiento del mismo. Podemos darnos cuenta nuestro ejemplo. Seguimos con nuestro tema esencial, que es la presión hidrostática, y vamos a enfocarnos en esta presión, y su concepto es que es una de las partes de las presiones debidas al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión que existe es la de presión hidrostática. En un fluido en movimiento puede aparecer una presión hidrodinámica adicional relacionada con la velocidad del fluido. Es la presión que sufren los cuerpos sumergidos en líquido o fluido por el simple y sencillo hecho de sumergirse dentro de este. Como podemos ver aquí, nuestro objeto que está en la profundidad de nuestro frasco. Entonces, esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido con referencia del punto del que se midió, y se calcula mediante la siguiente expresión. Podemos darnos cuenta que la expresión es presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad o aceleración de gravedad por altura del fluido. Aquí está especificado lo que significa nuestra fórmula para estar mejor, y el sistema internacional, que la presión hidrostática se muestra en pascales, la densidad en kilogramos por metros cúbicos. La gravedad pues es la internacional, que podría decirse que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la altura del fluido, que es en metros. Ok, entonces vamos a empezar con un pequeño ejemplo en el que podemos darnos cuenta de acá. El enunciado nos dice: calcula la presión hidrostática, que lo evaluamos de esta manera, una P y una H, sub H, en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad, que está lleno de gasolina, y nos dan la densidad de la gasolina, que es el fluido que tenemos. Empezamos encontrando nuestros datos. Nos dice al principio que nuestro tanque tiene 90 centímetros de profundidad y lo transformamos a metros.
por el sistema internacional. 0.9 quedaría 90 centímetros a metros. Bueno, ya tenemos nuestra altura del fluido. Nuestra densidad de la gasolina nos dice que es 680 kilogramos por metros cúbicos. Aquí la tenemos. Y tenemos que encontrar nuestra presión hidrostática. Agarramos nuestra fórmula, que es esta, y vamos a empezar a sustituir nuestros datos. Ya tenemos nuestros datos acá. Bueno, presión hidrostática es igual a densidad de líquido, que es 680 kilogramos por metros cúbicos, por gravedad, que ya habíamos dicho que es 9.8 metros por segundo, por nuestra altura del fluido, que es 0.9 metros. Hacemos esta multiplicación y nos quedaría que la presión hidrostática es igual a 5.997.6 newtons por metros cuadrados. Pero, en otras palabras, es como la nueva unidad que llamamos pascales. Entonces, nuestra presión hidrostática en lo profundo del tanque es de 5.997.6 pascales. Y eso sería todo. Espero hayan comprendido y que les sirva mucho esta información. Gracias.